es el término más adecuado. Es el término más adecuado y es el que efectivamente también acepta como tal la doctrina. De tal manera que creemos que en relación a ello tenemos un nominativo que es técnicamente lo más aconsejable y legalmente lo más adecuado para hablar de este tipo de delitos. Ahora bien, otro punto que me parece pudiera ser importante es hacer algunas reflexiones sobre los bienes sobre los que recaen estos delitos. ¿Cuáles son los bienes objeto de estos delitos? Y para el efecto, pues tenemos que advertir que de acuerdo a la legislación civil guatemalteca, nosotros hablamos de bienes muebles y de bienes inmuebles. Y decimos que consideramos bienes muebles aquellos que puedan ser trasladados de un lugar a otro sin destruirse. Que los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos. Contrario sensu de los bienes inmuebles, que no pueden ser trasladados de un lugar a otro sin destruirse. La pregunta es sobre qué bienes, sobre qué clase de bienes recaen estos delitos. Y en ese orden de ideas, pues podemos advertir que la mayoría de delitos contra el patrimonio, casi todos, podríamos decir, recaen sobre bienes muebles, sobre bienes muebles. Sobre bienes inmuebles solo recaen el delito de la usurpación, por ejemplo, y los delitos de daños. Son los que recaen sobre bienes inmuebles. Después, cuando hablamos de delito de hurto, de robo, etcétera, pues la legislación penal nuestra y el código es claro que habla de cosa mueble. De cosa mueble cuando se refiere al hurto o al robo. Y entonces advertimos también que nosotros regularmente pues podemos darnos cuenta cómo hablamos mal cuando nos referimos a estos delitos. Ustedes habrán oído decir frecuentemente, escuchamos decir en la calle, me robaron mi casa, me robaron un terreno, me robaron un lote, me robaron una finca. Y la verdad es que de acuerdo a la legislación penal vigente en Guatemala, no se pueden robar casas, no se pueden robar lotes, no se pueden robar fincas. ¿Por qué? Porque son bienes inmuebles. Y el robo, como el hurto, recaen exclusiva y específicamente, de acuerdo a la legislación penal guatemalteca, sobre bienes muebles. Bienes que puedan ser trasladados de un lugar a otro sin destruirse. Bienes que puedan ser trasladados de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos, contrario sensu de lo que son los inmuebles. Entonces es bien importante pues traer esto a cuenta como reflexión antes de entrar a analizar los mismos, para que ustedes pues adviertan que la mayoría de delitos, hurto, robo, estafas, apropiaciones indebidas, etcétera, recaen sobre bienes muebles. Contrario sensu, recaen sobre bienes inmuebles las usurpaciones o el delito de daños. El delito de daños, bien podríamos decir que recae tanto en muebles como en inmuebles. Pero era bien importante, pues, hablar de este tipo de bienes para que podamos ir identificando los mismos cuando hablemos de cada uno de los delitos. Es importante también traer a cuenta algún otro tema como el delito tipo.
¿Cuál es el delictipus penale, dirían los tratadistas alemanes, en este grupo o en esta familia de figuras delictivas? ¿Cuál es el delito tipo? La doctrina por muchos años y muchas veces consideró que el delito tipo era el delito de robo. Pero actualmente hay unidad de criterio en la doctrina que, si bien es cierto, el delito de robo es el delito más grave, porque no solo se atenta contra el bien objeto mueble del delito, sino dado que el robo está precedido siempre de la violencia, se pone también en riesgo, pues no solo el patrimonio, sino muchas veces la, la integridad y, por qué no decirlo, hasta la vida del sujeto pasivo. De tal manera que el robo, si bien es cierto, es el delito más grave de los delitos contra el patrimonio, también es cierto que no es el delito tipo. El delictipus penal, el delito tipo, es el hurto. Y creo que en ese sentido lo tiene bien ubicado y bien clasificado la legislación penal nuestra. Si ustedes ven a partir del artículo 246, cuando pues el Código Penal de Guatemala clasifica legalmente los delitos contra el patrimonio, principia precisamente a través del delito tipo, del delictipus penale, que es el delito de hurto. Así es pues que estamos muy claros en cuanto pues a cuál es el delito tipo. Muy bien. Otro aspecto que creería yo importante reflexionar y tratar es respecto de lo que es el elemento interno en estos delitos. ¿Cuál es el elemento interno de los delitos contra el patrimonio? Y esto sí, creo, pues hay unidad de criterio en la doctrina y también así lo podemos advertir en la legislación penal guatemalteca. Estos delitos contra el patrimonio se reputan, se consideran estrictamente dolosos, delitos dolosos. Es decir, que de parte del sujeto activo debe haber plena voluntad y conciencia para cometerlos. De parte del sujeto activo debe haber mala fe, propósito deliberado de cometer un hurto, de cometer un robo, de cometer una estafa, de cometer una extorsión, de cometer un chantaje, de cometer una usurpación. Es decir, tanto el Código Penal no prevé, desde el punto de vista amplio, que estos delitos podrían darse por culpa. Es decir, delitos contra el patrimonio por imprudencia, por negligencia o por impericia. Esto no lo prevé la legislación penal guatemalteca. De todos es sabido y es muy claro, pues, que estos delitos responden a ser delitos eminentemente dolosos. Otra cuestión que me parecería importante reflexionar es sobre la naturaleza jurídica de estos delitos. ¿A qué se refiere la naturaleza jurídica de los delitos contra el patrimonio o delitos patrimoniales, como le llaman? Estos delitos indiscutiblemente responden a ser de naturaleza jurídica pública, es decir, se reputan o se consideran delitos de acción pública. Quiere decir esto que son perseguibles o deben ser perseguibles de oficio por parte del Estado a través del órgano
constitucional investigador, que es el Ministerio Público. Es decir, que no se necesita de instancia de parte agraviada, no se necesita de una denuncia, no se necesita de una querella para que el Estado pueda principiar una investigación penal respecto de cada uno de estos delitos. ¿Por qué? Porque son delitos que se consideran, son delitos que se reputan de acción pública, perseguibles de oficio por parte del Estado. Luego de estos aspectos de tipo, pues, general, podemos hablar también de algunas disposiciones comunes a que se refiere el Código Penal en el artículo 280 específicamente y en el artículo 281. El artículo 280 que se refiere a eximentes de responsabilidad penal en esta clase de delitos patrimoniales, es decir, a excusas absolutorias. Recuerden ustedes qué son las excusas absolutorias que aprendimos en Derecho Penal 1. Las excusas absolutorias son eximentes de responsabilidad penal por razones de parentesco y causas de política criminal del Estado. Es decir, el Estado, desde el punto de vista criminológico, decide no perseguir penalmente cierto tipo, cierta clase de delitos en ciertos tipos de sujetos activos para preservar, en otro aspecto, en este caso, por ejemplo, la integridad de la familia. Y eso es muy importante porque a ustedes les va a parecer, a muchos de ustedes, pues bastante curioso, bastante admirable que en los delitos de robo, hurto, robo con fuerza en las cosas, estafa, apropiación indebida, daños, no tienen pena, no tienen responsabilidad penal cuando se llevan a cabo, por ejemplo, entre padres e hijos, por ejemplo, entre marido y mujer, por ejemplo, entre hermanos, cuando los hermanos viven juntos. No puede, haber responsabilidad penal. Hay única y exclusivamente responsabilidad civil. No se puede perseguir penalmente por robo con fuerza en las cosas, pues por hurto o estafa o daños, por ejemplo, un delito que de estos que se cometa entre esposos, entre marido y mujer o entre hermanos, si viven juntos o entre padres e hijos. ¿Eso por qué? Porque hay una excusa absolutoria. Una excusa absolutoria del artículo 280 que se refiere a la exención de la responsabilidad penal, no así de la responsabilidad civil cuando se trata de este tipo de delitos. Y esto les decía porque es una decisión que tomó el Estado de Guatemala para preservar de alguna manera pues la integridad de la familia. Es más importante para el Estado, deviene más importante preservar la integridad familiar, la unión de la familia, antes que castigar por estos delitos que se puedan dar entre estos familiares a que nos hemos hecho referencia. Esa es una excusa absolutoria muy importante que hay que tomarla en cuenta. Para ser más exactos, podemos leer lo que efectivamente establece el artículo 280 del Código Penal. Cuando se refiere a estos delitos, dice el capítulo 10
disposiciones comunes de la exención de la pena, así dice. Y el 280, artículo 280 dice exentos de responsabilidad penal. Escuchen lo que dice. Están exentos de responsabilidad penal y sujetos únicamente a la civil por hurtos, robos con fuerza en las cosas, estafas, apropiaciones indebidas y daños que recíprocamente se causaren. Primero, los cónyuges o personas unidas de hecho, salvo que estuvieran separados de bienes o personas, y los concubinarios. Segundo, los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines, es decir, padres, hijos, abuelos, pues nietos, bisnietos, etc. Tercero, el consorte viudo, dice, respecto a las cosas de pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otra persona. Y cuarto, lo que les decía, los hermanos si viviesen juntos, los hermanos si viviesen juntos. Y finaliza este artículo 280 diciendo, esta exención no es aplicable a los extraños que participen en el delito. Es decir, esta eximente de responsabilidad penal, esta excusa absolutoria, no es aplicable a personas extrañas que participan en el delito. Estos son, pues, eximentes de responsabilidad penal muy específicas en los delitos patrimoniales y en los delitos que señala la ley respecto de que cuando ellos se cometen entre parientes, entre parientes. Y acá, pues, insisto, lo que pretende el Estado de Guatemala es prever o prevenir o privilegiar, digámoslo así, las buenas relaciones que deben existir entre las familias, mantener la integridad de la familia y no sacrificar esta por una sanción penal. Así es que están exentos de responsabilidad penal y únicamente sujetos a responsabilidad civil por este tipo o esta clase de delitos. Y finalmente, de las disposiciones comunes, el artículo 281 se refiere al momento consumativo. Esto también es muy importante. ¿En qué momento se consideran consumados estos delitos contra el patrimonio? Y aquí podemos decir en términos generales que hay tres teorías en la doctrina. Regularmente se habla de dos teorías que son totalmente extremistas y una tercera teoría que es ecléctica, que es intermedia. ¿A qué se refieren? Por ejemplo, una primera teoría que se denomina, si mal no recuerdo, teoría del contacto. Y esta teoría sostiene que estos delitos contra el patrimonio se deben considerar consumados cuando el sujeto activo hace contacto. Inmediatamente que el sujeto activo haga contacto con ellos, solo con el hecho de hacer contacto, el delito ya está consumado. Por ejemplo, si alguien se quiere robar un carro, por ejemplo, o hurtar un libro de un compañero en el aula, el delito está consumado con solo tocar el libro. Con solo tocar el libro para llevárselo, el delito se consumó. Con solo tocar el carro que se quiere hurtar o robar, el delito se considera consumado. Esa es una teoría que es bastante extremista.
pero la otra, que es lo contrario, también es muy extremista y sostiene que estos delitos deben considerarse consumados hasta el momento en que el objeto del delito, el objeto mueble o inmueble del delito, esté situado en el lugar que le tenía previsto, que le tenía preparado el sujeto activo. Por ejemplo, si alguien quiere llevarse un libro, hurtarle un libro a otro compañero con el objeto de llevárselo e incluirlo en la biblioteca de su casa, en la librera de su casa, el delito no va a estar consumado hasta que el delito esté dentro de la biblioteca, dentro de la librera de su casa. Si alguien pues pretende llevarse un vehículo, robarse un carro con el objeto de llevarlo pues, al garage de su casa, el delito no va a estar consumado de acuerdo a esta teoría, a esta segunda teoría, hasta que el carro efectivamente esté en el lugar que le tenía previsto, que es el garage de su casa. Estas teorías son totalmente extremistas. Y hay una teoría intermedia, una tercera teoría intermedia o ecléctica, que algunos tratadistas dicen que es la teoría de Pesina. Y escuche, esto es la más importante porque precisamente esta teoría es la que establece el Código Penal de Guatemala. El Código Penal de Guatemala en el artículo 281 pues se refiere a esta teoría que es la teoría de Pesina. Y efectivamente el artículo 281 dice, los delitos de hurto, robo, estafa, en su caso, apropiación irregular, se tendrán por consumados en el momento en que el delincuente tenga el bien bajo su control después de haber realizado la aprehensión y el desplazamiento respectivos, aun cuando lo abandonaren o lo desapoderaren de él. Es decir, que de acuerdo a la teoría de Pesina, que es la teoría que establece el artículo 281 del Código Penal de Guatemala, estos delitos contra el patrimonio se tendrán por consumados cuando el sujeto activo tenga el bien bajo su control después de haber realizado la aprehensión y el desplazamiento. Una vez que lo tenga en su control, bajo el control, después de haberlo aprendido y haberlo desplazado. Dice, no importa si después él lo abandona o lo desapoderaren de él, el delito ya está consumado. Esa es, digamos, la corriente que establece el artículo 281 del Código Penal nuestro. Muy bien. Estos creo que son aspectos de tipo general muy importantes que teníamos o tenemos que tener en cuenta y debemos manejar bien y saber antes de principiar a hacer el análisis de cada uno de estos delitos, de acuerdo a la clasificación legal que establece el Código Penal de Guatemala. Y en ese sentido, pues principiamos por el artículo 246. El artículo 246 es precisamente el que se refiere al delito de hurto. Recuerden ustedes que para la legislación penal guatemalteca, el delito tipo es el delito de hurto. Y dice así, hurto, quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. En el hurto, entonces, se refiere a un acto de tomar. Usa el Código Penal de Guatemala el verbo tomar. Y esto, pues, para hacer o dejar clara la exclusión que hay de la violencia, porque cuando hablamos de robo vamos a ver que es totalmente contrario.
cuando se habla del delito de robo en Guatemala, se habla de apoderamiento. Y ese apoderamiento en el robo tiene como elemento importante la violencia anterior, la violencia simultánea o la violencia posterior a la aprehensión. Es decir, los robos se cometen con violencia, pues. Contrario censo, en los delitos de hurto no hay violencia. En la doctrina se dice que el hurto es la sustracción sigilosa de una cosa de otro. Pero pues, y eso hay que tenerlo muy claro porque también nosotros regularmente escuchamos que pues las personas al no estar enteradas de estos tecnicismos, pues nos referimos mal. Alguien llega a su casa, por ejemplo, y se da cuenta que no lleva la cartera, que no lleva la billetera. E inmediatamente la busca, no la encuentra, ¿y qué dice? Ah, me robaron la billetera. Me robaron la billetera porque yo la traía y ahora no tengo nada. Y la verdad es que está mal dicho, mal planteado, porque no le robaron la billetera. Le hurtaron la billetera, eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque no hubo ningún tipo de violencia. Él ni siquiera se dio cuenta cuando le sacaron la cartera, la billetera. Ese es un hurto. Entonces ahí ven ustedes la gran diferencia que hay entre el hurto y el robo. Si le hubieran puesto, por ejemplo, un cuchillo, un arma, amenazándola que le lesionarían si no entregaba su billetera y él la entregó por eso se llama robo, porque hay un tipo de violencia. Esa violencia puede ser anterior a la aprehensión, puede ser concomitante con la aprehensión, cuando le dan un golpe en la cabeza y le quitan la cartera, o puede ser posterior a la aprehensión. Pero en todo caso, pues son delitos donde el robo, donde pues se caracteriza por la violencia, contrario censo, totalmente contrario al hurto. En el hurto no hay violencia. Dice quien tomare sin la debida autorización cosa mueble. Es importante que ustedes vean que no solo no hay violencia, sino se trata exclusivamente de una cosa mueble. Y son cosas muebles aquellas que pueden ser trasladadas de un lugar a otro sin destruirse. Y dice, quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Llama la atención para algunos cuando dice parcialmente ajena, porque que diga totalmente ajena, sí, porque obviamente el sujeto activo del hurto es quien toma sin autorización pues una cosa mueble totalmente ajena, pero puede ser parcialmente ajena. ¿Por qué? Porque la legislación penal guatemalteca, vamos a ver más adelante, acepta el hurto impropio. Y el hurto impropio se da cuando el sujeto activo hurta una cosa mueble, un objeto mueble, una cosa que es de su propiedad. ¿Cómo así? Y eso es lo que pues llama la atención. Es decir, sí, hay un sujeto que puede robarse o puede hurtar su propio carro, por ejemplo. Sí, pero si es de él, sí, sí, pero puede hacer que en un momento determinado el carro sea de él, pero no lo tenga legítimamente dentro de su propiedad. ¿Qué pasa si hay una persona que es dueña de un vehículo, que lo compró a su nombre, tiene su título de propiedad, todos sus papeles en orden, pero él dispone darlo en arrendamiento por 1 año a otra persona? Recibe el dinero, firma una escritura de arrendamiento y entrega el carro. Pero resulta que un día se quedó sin carro, no tiene cómo trasladarse y ve que su carro está parado en el parqueo de ahí de la universidad. Él tiene otra llave. Agarra la llave, abre el carro y se lleva el carro.
Realmente ahí precisamente es donde hay un hurto impropio. El carro es de él, sí, pero legítimamente no está en su poder en ese momento. Por eso es que el delito tipo, que es el hurto, dice, quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena. Cuando se refiere pues a ese tipo de, de delitos donde está tomando una cosa que es parcialmente ajena porque siendo de él no está legítimamente en su poder. Bien, eso es el delito tipo con sus características que hemos dicho, totalmente doloso, eh, de artículo 246. El 247 hace un listado de hurtos que se consideran agravados por la forma, por la manera en que se comete. Se agrava la responsabilidad penal y por supuesto se agrava la pena. Aquí el hurto del delito tipo tiene de 1 a 6 años. Vamos a ver el hurto agravado. Es hurto agravado, del artículo 247. Primero, el cometido por doméstico o interviniendo grave abuso de confianza. Si es un doméstico o se interviene con grave abuso de confianza, el hurto se agrava. Segundo, dice, cuando fuere cometido aprovechándose de calamidad pública o privada o de un peligro común. En el caso de los temblores, de los terremotos que se han dado mucho en nuestro país, eh, pues la gente coloquialmente dice unos en la pena y otros en la pepena. Alguien con la pena de que se cayó su casa, de que se cayeron las paredes, de que estén lesionado a algún familiar, y otros entran a saquear las casas, a hurtar. Esos hurtos son hurtos agravados. ¿Por qué? Porque se llevan a cabo aprovechándose la calamidad pública o calamidad privada, o una situación de peligro. Tercero dice, es hurto agravado cuando se cometiere en el interior de casa, habitación o morada, para ejecutarlo el agente se quedare subrepticiamente en edificio o lugar destinado a habitación. Esta circunstancia agravante no se aplicará cuando el hurto concursare con el allanamiento de morada. Aquí está hablando de que si se trata de hurtar una cosa en el interior de una casa, de una habitación o una morada, se considerará un hurto agravado, excepto que, que se tipificara en un concurso. Digamos, allanamiento de morada y hurto. No hay hurto agravado. Pero si no se tipifica el concurso, obviamente habrá que tipificar un hurto agravado. Número 4 dice, es agravado cuando se cometiere usando ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante, o, o llave verdadera, dice, que hubiese sido sustraída, hallada o retenida. Es decir, si se usa una ganzúa, una llave falsa o una verdadera, pues que de alguna manera ha sido sustraída o retenida para entrar a una, a una casa, el hurto se considera también agravado. Quinto dice cuando participaren en su comisión dos o más personas. Es decir, si participa más de una persona, dos o más, ya el hurto debe considerarse agravado. O bien dice si una o varias personas se fingieren autoridad o jefes o empleados de un servicio público. Ahí también se debe considerar un hurto agravado. Número 6. Cuando el hurto fuere de objetos o de dinero de viajeros
y se realizara en cualquier clase de vehículos o en estaciones, muelles, hoteles, pensiones o casas de huéspedes. Si se lleva a cabo el hurto de dinero o de objetos de viajeros, sea en hoteles, en pensiones, en casas de huéspedes, en vehículos, etcétera, el hurto se considera agravado. 7 dice, es agravado cuando fuere de cosas religiosas o militares, de valor científico, artístico o histórico, o destinados al uso u ornamento público. Es importante aquí advertir que habla cuando fuere de cosas religiosas o militares. Y vamos a ver más adelante cuando veamos el delito de robo, que en el año 94, a través del decreto 3694, se incluyó el artículo 255 bis. Y a ese artículo 255 bis se denominó de los hechos sacrílegos. Y esos hechos sacrílegos a que se refiere el 255 bis se refiere al hurto o al robo de objetos destinados al culto, a cualquier tipo o clase de culto, o cosas sagradas, tales como el Santísimo Sacramento, dice, santos óleos, imágenes en bulto, custodias corporales, purificadores, ornamentos, vestiduras sagradas, pilas bautismales, confesionarios, púlpitos, coronas, resplandores, anillos, cadenas, pulseras, crucifijos, floreros, candeleros, etcétera, etcétera. Esto es lo que denominó el 255 bis hechos sacrílegos. Entonces, pues si se considera un hecho sacrílego, entonces no se va a tipificar un hurto agravado como lo estipula el artículo 247 en el numeral 7. En el 8 dice, es hurto agravado si el hurto fuere de armas de fuego. Si se tratara de hurto de armas de fuego, también se reputa o se considera agravado. Y el 9 dice, si el hurto fuere de ganado, si son semovientes, que es lo que la doctrina llama abigeato o cuatrería, también abigeato o cuatrería, el hurto es de animales, de ganado, entonces se considera agravado. Y 10 dice, cuando los bienes hurtados fueren productos separados del suelo, máquinas, accesorios o instrumentos de trabajo dejados en el campo o de alambre u otros elementos de los cercos, también se agrava. El artículo 11, el numeral 11, el numeral 11 del artículo 247 fue reformado por el decreto 3396 y quedó así, numeral 11. Es hurto agravado cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público, si los vehículos hurtados fueran llevados y aceptados en predios, talleres, estacionamientos o lugares de venta de repuestos con destino a su venta, realización o desarme, serán solidariamente responsables con los autores del hurto los propietarios de los negocios antes mencionados, sus gerentes, administradores o representantes legales, quienes en todo caso están obligados a verificar la legítima procedencia de los vehículos recibidos para su comercialización. Esta adición, pues esta modificación fue en el año 96 del numeral 11 y se refiere también entonces al hurto agravado cuando fuera de vehículos dejados en vía pública o vehículos que son hurtados para luego llevarlos a talleres o a predios donde los desarman y los venden por partes.
Y luego, pues, vean ustedes, al responsable de hurto agravado será sancionado con prisión de 2 a 10 años. O sea, el hurto como delito tiene de 1 a 6 años, pero si es un hurto agravado, está de 2 a 10 años. Luego, pues el artículo 248 se refiere al hurto de uso. Y aquí se refiere a hurtar una cosa mueble con el propósito deliberado, con el dolo específico de solo usarlo y abandonarlo, usarlo o devolverlo. Pero acá está en el hurto de uso que el sujeto activo no pretende quedarse con el objeto del delito, sino que lo que pretende es única y exclusivamente usarlo y luego devolverlo o dejarlo abandonado donde claramente sea evidente que el propósito específico, el dolo específico, era nada más usarlo, excepto pues de que se trate de que se use, se haga uso de un carro, por ejemplo, que se lleve un carro, usarlo para llevar a cabo un secuestro. En ese caso, pues habría definitivamente un concurso con ese delito. Pero leamos lo que dice el artículo 248. Dice hurto de uso. Quien sin la debida autorización tomare una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con el solo propósito de usarla y efectuar su restitución en circunstancias que claramente lo indiquen o se dedujere de la naturaleza del hecho, dejare la cosa en condiciones y lugar que permitan su fácil y pronta recuperación, será sancionado con multa de 200 a 3,000 quetzales, sin perjuicio de las responsabilidades resultantes de los daños causados a la cosa. Y finaliza diciendo, cuando el hurto de uso se cometiere para efectuar plagio o secuestro, o con fin o propósitos subversivos, se impondrá al responsable prisión de 2 a 5 años, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a los otros delitos, es decir, al plagio o secuestro. Y luego el artículo 249, que se refiere al hurto de fluidos. Ese artículo 249, originalmente, el que fue emitido en el año 73, decía, quien ilícitamente sustrajere energía eléctrica, agua, gas, fuerza de una instalación o cualquier otro fluido ajeno será sancionado, oigan, con una multa de 200 a 3,000 quetzales. Multa de 200 a 3,000 quetzales. Ahora bien, ahí hubo una modificación a través del decreto 8 del 2023, hace un par de años, ¿no? Acaba de ser. Y entonces se modificó adicionando al artículo 249 el artículo 249 bis. Y ese 249 bis se denominó hurto de fluidos cometido por grupos delictivos organizados u organización criminal. Y dice, quien formando parte de un grupo delictivo organizado u organización criminal ilícitamente sustrajere, indujere o promoviere la sustracción o conexión ilegal de energía eléctrica, agua, gas o fuerza de una instalación o de cualquier otro fluido ajeno, será sancionado con prisión de 4 a 8 años y multa de 100,000 quetzales. Eso dice el 249 bis, pero no quedó solo ahí. Se adicionó el 249 ter y al 249 ter se le denominó hurto de energía eléctrica mediante conexiones ilegales. Y dice así, quien sin estar debidamente autorizado como distribuidor final, efectuare cualquier manipulación no autorizada desde la red del distribuidor final hacia algún punto de suministro
o bien se beneficiare de energía eléctrica a través de la manipulación ilegal de la red. Será sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de 5 a 10,000 quetzales, sin perjuicio de la responsabilidad civil y administrativa que corresponda. 249 ter. Pero se adujo uno más, se adjuntó uno más, el 249 cuáter. Y el 249 cuáter se le denominó cobro ilegal de energía eléctrica. Y dice, quien cobre o recaude sumas de dinero derivado del suministro de energía eléctrica sin estar autorizado por el distribuidor final de cuya red provenga el suministro, será sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de 10,000 a 50,000 quetzales sin perjuicio de la responsabilidad civil que corresponda. Esto es lo que dice pues el 249.4. Y finalmente, pues tenemos el 250, que era el que me refería anteriormente y que se refiere al hurto impropio. El dueño, dice, de una cosa mueble que la sustrajiere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero, será sancionado con multa de 100 a 2,000 quetzales. Este hurto impropio, pues es el que les decía, el dueño de un carro, él es el dueño, pero no lo tiene legítimamente en su poder porque lo ha arrendado. Y luego, pues, él se lleva el vehículo. El hurto, pues se llama hurto impropio, porque es el dueño de la cosa mueble que no tiene legítimamente en su poder y entonces pues se lo lleva con perjuicio de otra persona o de un tercero. Este es el hurto impropio. Bien, esto es todo lo que se refiere a los delitos de hurto. Luego vamos a ver el próximo día todo lo relativo al robo, es el que sigue, y vamos a ver, a ir pues, viendo cada uno en la clasificación legal de los delitos. Pero es importante advertir que el robo, si ustedes se dan cuenta y lo pueden ir analizando ya, es exactamente los mismos tipos del hurto. Exactamente los mismos tipos. Todo lo que hablamos y dijimos hoy del hurto, así también tiene distribuidos los tipos penales el robo. Lo único que cambia es que en el robo hay violencia. Violencia anterior, violencia simultánea o violencia posterior a la aprehensión. Eso es lo que vamos a ir pues analizando y estudiando en las próximas sesiones de clase. Muchísimas gracias por su atención, que estén bien, pasen feliz noche. Se cuidan. Feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Feliz noche, Eli. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick.